En el mundo del entretenimiento y de la prensa del corazón, hay historias que estallan como bombas mediáticas y poco a poco, a medida que se van conociendo los detalles, se convierten en algo muy distinto a lo que parecía al principio. Eso es exactamente lo que está ocurriendo con la supuesta infidelidad de Sofía Sueskun, un escándalo que durante días ha acaparado titulares, debates televisivos y comentarios en redes, pero que ahora empieza a dibujarse como un plan cuidadosamente calculado. Lo que en un primer momento fue presentado como una traición sentimental podría, según nuevas revelaciones, tratarse de una estrategia perfectamente ideada con un objetivo concreto: proteger y mejorar la imagen pública de Kiko Jiménez. Y lo más desconcertante es que, para lograrlo, Sofía habría aceptado voluntariamente ponerse en el punto de mira, asumiendo un daño a su reputación que, de confirmarse la teoría, habría sido pactado de antemano. La idea de que todo lo ocurrido no sea más que un montaje cambia radicalmente el enfoque de la historia, porque, lejos de una simple ruptura de confianza, estaríamos hablando de una maniobra mediática donde el amor, la lealtad y la ambición se mezclan con dosis muy altas de manipulación emocional. Quien más contundente se ha mostrado al desmentir la versión oficial ha sido Maite Galdeano, la madre de Sofía, que en una conexión con reporteros no dudó en calificar toda esta situación como una farsa. Según sus palabras, su hija nunca se vincularía sentimentalmente con otro hombre que no fuera Kiko, ya que, asegura, sigue profundamente enamorada de él. Lo dice con la seguridad de quien afirma conocer cada gesto y cada pensamiento de su propia hija. Sé cómo siente, cómo piensa y cómo se manifiesta, porque la he criado yo. Para Maite, lo que hay detrás es un circo que empezó a gestarse cuando Christian, en un momento de máxima tensión mediática, dejó caer que existían infidelidades dentro de la pareja. Desde ese instante, según su versión, comenzaron las invenciones, las insinuaciones y las versiones interesadas. Asegura incluso que Kiko logró convencer a Sofía de admitir una supuesta relación con otro chico como una forma de salvarle a él de la mala imagen que arrastraba. Un acto que, desde su punto de vista, demostraría no solo la influencia de Kiko sobre Sofía, sino también la disposición de ella a sacrificarse públicamente por él. Sin embargo, no todos comparten la visión de Maite. Entre los periodistas que siguen el caso ha circulado información que podría contradecir sus palabras. De hecho, la reportera Leticia Requejo aseguró haber recibido una llamada en la que se afirmaba que Sofía había reconocido mantener con Kiko una relación abierta. Un dato que, de ser cierto, desmontaría parte de la defensa de Maite y daría sentido a la versión de que todo lo que se ha visto es un acuerdo implícito entre ambos. La mera idea de que su relación funcione bajo esos términos explicaría muchas de las contradicciones que han surgido en las últimas horas, aunque para algunos no deja de ser un argumento más dentro de este juego de declaraciones cruzadas. El instante en que Maite Galdeano se topó con los medios de comunicación, a escasos metros de la vivienda de su hija, no fue un momento cualquiera. La escena parecía sacada de un programa de Prime Time. Cámaras encendiéndose, micrófonos estirándose para captar hasta el más leve susurro, y un grupo de reporteros expectantes, intentando leer en sus gestos antes incluso de que pronunciara la primera palabra. Maite apareció con paso firme, mirada directa y un gesto que combinaba indignación y seguridad. No era la actitud de alguien que se siente acorralada, sino la de quien está dispuesta a enfrentar a todos para defender lo que considera su verdad. Se detuvo, respiró hondo, y desde el primer segundo dejó claro que no iba a permitir que la historia avanzara sin su versión. Su discurso, cargado de incredulidad, se convirtió en una sucesión de afirmaciones tajantes. Una y otra vez insistió en que no existe persona en el mundo que conozca a Sofía mejor que ella. Recordó que ha sido testigo de cada etapa de su vida, de sus alegrías más luminosas y de sus días más oscuros, que ha estado presente en decisiones cruciales y que conoce de memoria no solo sus reacciones, sino también la forma en que piensa y siente. Para ella, resultaba inconcebible que se intentara vincular a su hija con un joven que, asegura, no forma parte de su vida afectiva. Lo expresó con un tono cargado de ironía y una sonrisa que parecía querer desarmar la seriedad del tema, pronunciando la frase que más tarde se repetiría en titulares y redes sociales. Por favor, ¿quién puede tragarse esto? No era una simple exclamación espontánea, la dijo como quien lanza una flecha directa al corazón de la credibilidad de la noticia, y la repitió en distintas formas para asegurarse de que quedara grabada en la memoria de todos los presentes. Entre comentarios y declaraciones, Maite aprovechó para humanizar el momento. Intercaló saludos a familiares y amigas que estaban siguiendo la emisión en directo, mencionando nombres, ciudades y recuerdos compartidos. Fue un gesto calculado y a la vez espontáneo, que rebajó momentáneamente la tensión y dio un aire casi doméstico a una situación cargada de presión mediática. En esos saludos, remarcó que todas esas personas que la conocen bien opinan igual que ella, que la versión publicada por la revista que desató el escándalo no solo es improbable, sino absurda.
Esa publicación, recordemos, no se limitó a insinuar una supuesta infidelidad, sino que incluyó detalles supuestamente precisos, testimonios anónimos y la promesa de pruebas gráficas que sustentarían la acusación. Desde el plató donde se emitían sus palabras, otros colaboradores intervenían para recordar que, efectivamente, existían supuestas imágenes que avalarían la teoría de la infidelidad. Fotografías, vídeos o instantáneas robadas que, según los defensores de la acusación, mostrarían a Sofía en encuentros comprometidos con un joven que no era Kiko. Aunque esas pruebas no se han hecho públicas de forma completa, la mera afirmación de que existen ya alimenta el debate y mantiene viva la polémica. Maite, sin embargo, negó de forma rotunda su autenticidad. Su seguridad al hablar transmitía que, para ella, todo esto no era más que un montaje cuidadosamente construido. Lo que resulta más inquietante es que, con cada nueva pieza de información que aparece, la historia deja de parecerse a la que el público creyó en un principio. Las piezas del rompecabezas parecen recolocarse, formando un cuadro muy distinto al imaginado. Sí es cierto que Sofía aceptó voluntariamente colocarse en el epicentro del escándalo para que Kiko quedara como víctima ante la opinión pública, borrando así el eco de las acusaciones lanzadas por Christian. Estaríamos ante una maniobra de manipulación mediática perfectamente calculada. Un movimiento que requiere sangre fría, estrategia y un conocimiento profundo de cómo funciona el consumo de noticias de este tipo, donde el público demanda emociones intensas y titulares llamativos más que verdades complejas. En este escenario, la supuesta infidelidad deja de ser el corazón real del conflicto y pasa a ser una herramienta dentro de una estrategia de reposicionamiento de imagen. No estaríamos ante la clásica historia de una pareja rota por una traición sentimental, sino frente a un relato en el que dos personas, ya sea por mutuo acuerdo o por la influencia de una de las partes, se prestan a protagonizar un espectáculo que busca alterar y moldear la percepción del público. Esta idea transforma por completo la naturaleza del caso y lo convierte en un ejemplo perfecto de cómo la televisión y el sensacionalismo contemporáneo moldean la realidad. Lo que el espectador ve en pantalla, lo que escucha en la radio o lo que lee en portales de noticias rara vez es un reflejo fiel de los hechos. Es, más bien, el resultado de un proceso en el que intervienen intereses personales, relaciones de poder, estrategias de imagen y, sobre todo, la necesidad constante de captar atención. Si este montaje existió tal y como algunos empiezan a sospechar, queda claro que la verdad es un elemento secundario frente al valor de una historia bien contada y repetida hasta el cansancio. Y lo más perturbador es que siempre hay personas dispuestas a asumir un daño personal, real o fingido, con tal de quedarse con el papel que más les convenga en este guión no escrito. Una vez que la maquinaria mediática se pone en marcha, ya no hay forma de detenerla. La historia cobra vida propia. Cada programa añade sus interpretaciones, los colaboradores filtran nuevos datos, las redes sociales amplifican los rumores y con cada vuelta, la versión original se deforma hasta volverse irreconocible. Tanto Kiko como Sofía parecen haber quedado atrapados en una trama que se alimenta sola, creciendo día tras día con nuevos matices, versiones y supuestas revelaciones. Es probable que, dentro de unas semanas, nadie recuerde con exactitud cómo comenzó todo, pero sí que la conversación siga viva como si se tratara de un hecho irrefutable. Porque, en este tipo de historias, la mentira bien narrada suele sobrevivir mucho más que cualquier verdad, y el espectáculo, como siempre, termina imponiéndose sobre los hechos. La escena que se vivió cuando Maite, con paso decidido pero gesto cargado de tensión, se encontró con los medios cerca de la casa de su hija, no solo dejó un puñado de frases contundentes, sino que abrió la puerta a un torrente de interpretaciones y sospechas que han alimentado aún más un asunto que ya de por sí estaba saturado de rumores. El aire estaba pesado, como si incluso el calor del asfalto guardara en sus grietas los murmullos de quienes habían pasado antes por allí para dejar caer alguna frase sobre lo que estaba ocurriendo. Frente a las cámaras, Maite no titubeó en remarcar, con ese tono de ironía tan característico, que nadie conoce a Sofía como ella y que, por lo tanto, nadie está en posición de creer a ciegas lo que se ha publicado. Remarcó que sabe perfectamente quién es el joven con el que supuestamente se le relaciona y que, por favor, era absurdo pensar que una historia así pudiera sostenerse sin que se cayera a pedazos a la primera. Mientras lo decía, alternaba miradas a los reporteros y gestos de incredulidad, casi teatrales, como si quisiera subrayar que todo aquello le parecía tan disparatado que ni merecía ser tomado en serio. Entre declaración y declaración, aprovechaba para enviar saludos a amigas y familiares que sabía que estaban viendo la emisión en directo, recordando que todas ellas compartían la misma opinión. La versión publicada por la revista era, simple y llanamente, imposible. Sin embargo, mientras ella sonreía de forma controlada y se mostraba segura de sí misma, en el plató donde se analizaba la situación en tiempo real se comentaba otra realidad. Había quienes aseguraban disponer de pruebas gráficas que confirmaban la teoría de la infidelidad.
Maite lo negó de forma rotunda, con la contundencia de quien quiere cerrar un tema para siempre, pero el simple hecho de que esas supuestas pruebas existieran y de que hubiera alguien dispuesto a mostrarlas mantenía vivo el interés mediático y la controversia. Lo inquietante de todo esto es que, con cada nuevo detalle que se filtra, la historia parece recomponerse de forma distinta, como si se tratara de un rompecabezas cuyas piezas cambian de forma cada vez que se colocan. Alguien, desde la sombra o desde un despacho de redacción, parece estar moviendo hilos para que el relato no sea lineal, para que siempre quede una duda pendiente que obligue a la audiencia a seguir mirando. Si realmente Sofía aceptó ponerse en el centro de este escándalo con el objetivo de que Kiko apareciera ante el público como una víctima, y de ese modo enterrar el eco de las acusaciones que Christian había lanzado contra él, estaríamos frente a un ejemplo de manipulación mediática calculada al milímetro. No se trataría de un arrebato improvisado, sino de una jugada pensada con frialdad, donde cada paso se da sabiendo que hay cámaras dispuestas a registrarlo y tertulianos listos para comentarlo. Una maniobra así requeriría no solo nervios de acero, sino un conocimiento profundo de cómo funciona el consumo de este tipo de noticias. Cómo se crean los titulares, cómo se dosifica la información para mantener el interés, cómo se colocan estratégicamente ciertos elementos para que la historia se viralice. En ese escenario, la supuesta infidelidad dejaría de ser el núcleo del conflicto para convertirse en un accesorio, en una simple herramienta dentro de una estrategia mayor cuyo objetivo no es el amor, la fidelidad o la intimidad, sino la gestión de la imagen pública y la redistribución de simpatías entre la audiencia. Si esta hipótesis fuera cierta, la historia que se está contando en los programas del corazón no sería la de una pareja rota por la deslealtad, sino la de dos personas que, de forma consensuada o quizá unilateral, han decidido prestarse a un espectáculo público con el fin de moldear la percepción que el público tiene de ellos. Puede que uno de los dos haya sido arrastrado por las circunstancias y que el otro haya tenido un papel más activo en el diseño de la estrategia, pero el resultado sería el mismo. Un relato construido a medida para manipular emociones y, en el mejor de los casos, salir mejor parados ante los ojos de la opinión pública. Y mientras en los platós se repiten una y otra vez las imágenes y se analizan los gestos, la trama avanza como una obra de teatro de la que nadie tiene el libreto completo, y donde cada personaje improvisa para no quedarse fuera del foco. En este contexto, el caso deja de ser una simple anécdota perdida en el inabarcable océano del universo de la farándula para transformarse en un espejo incómodo, casi doloroso, que refleja con crudeza el funcionamiento real de la televisión y del sensacionalismo que domina hoy en día. No se trata únicamente de un episodio más de la Crónica Rosa que, como tantos otros, será sustituido pronto por un nuevo escándalo. Es un recordatorio, quizá no intencionado, de cómo se construyen las historias que, noche tras noche, inundan los hogares bajo el disfraz de información o entretenimiento. Lo que llega a las pantallas no es, ni de lejos, un reflejo puro y fiel de la realidad, sino un producto cuidadosamente editado, manipulado y pulido hasta perder gran parte de su esencia original. Es una historia cocinada en los pasillos y despachos de las redacciones, entre cafés fríos y llamadas telefónicas urgentes, donde las decisiones no siempre se toman pensando en la veracidad de los hechos, sino en el impacto que generarán. Allí, lejos de los focos pero en el centro mismo de la maquinaria, se entrelazan intereses personales, rivalidades enquistadas desde hace años, relaciones de poder que condicionan qué se cuenta y cómo se cuenta, y una necesidad casi desesperada de atención que actúa como combustible constante. Esa mezcla, letal para cualquier aspiración de objetividad, es capaz de deformar por completo los hechos originales hasta el punto de que, cuando el relato final llega al público, lo que se recibe ya no es la verdad, sino una versión conveniente para quienes la han fabricado. Si de verdad existió un montaje como el que se está insinuando, no estaríamos hablando de una travesura mediática sin importancia, sino de una operación calculada al milímetro donde la verdad queda relegada a un papel secundario. En este tipo de escenarios, la veracidad importa mucho menos que la narrativa que se logra imponer, y esa narrativa es moldeada como arcilla blanda por manos expertas que saben exactamente qué elementos despertarían más interés, qué frases se convertirán en titulares y qué imágenes serán repetidas en bucle hasta que queden grabadas en la memoria colectiva. Lo que aquí se juega no es solo una historia de supuesta traición o de conflictos sentimentales, sino la capacidad de dirigir la percepción pública, de manipular la mirada del espectador para que vea únicamente lo que se quiere que vea. Y para lograrlo, hay quienes no dudan en pagar un precio altísimo, sacrificar su intimidad, su credibilidad e incluso su reputación entera si con ello consiguen quedarse con el papel que más les beneficie en esta obra sin guión fijo que es La prensa del corazón. Lo más perturbador es que, una vez que esa historia ha sido lanzada como una piedra al agua, nadie, ni siquiera sus creadores, tiene el control absoluto sobre ella. La trama adquiere vida propia y comienza a alimentarse de todo lo que encuentra:
rumores lanzados sin pruebas, nuevas filtraciones que aparecen en momentos estratégicos, declaraciones contradictorias que confunden más que aclaran, y versiones interesadas que circulan a velocidad de vértigo en redes sociales y programas de televisión. Aunque se intente matizar, desmentir o redirigir el relato, la historia seguirá creciendo, expandiéndose como una mancha de tinta derramada en agua que se despliega sin control, difuminando sus bordes hasta que es imposible volver al punto inicial. Esa es la naturaleza de estos fenómenos mediáticos. No buscan una resolución rápida, sino perpetuarse mientras haya público dispuesto a mirar. Y el caso de Kiko y Sofía es un ejemplo perfecto de ello. Las consecuencias para ambos, sean o no cómplices de esta maquinaria, seguirán desarrollándose en las próximas semanas como si de una serie con capítulos infinitos se tratara. No habrá un cierre claro ni un punto final que ponga orden, porque en el mundo del entretenimiento la verdad definitiva no es el objetivo. Lo que se busca es el siguiente capítulo, el nuevo giro inesperado que mantenga a la audiencia enganchada, comentando, discutiendo y, sobre todo, pendiente. Los medios, conscientes de este mecanismo, encontrarán sin duda nuevas formas de alargar la trama. Sacarán de los archivos imágenes olvidadas para darles un nuevo significado, rescatarán testimonios que en su momento parecieron irrelevantes pero que ahora pueden encajar como piezas clave, e invitarán a escena a testigos dispuestos a aportar datos que nunca antes se habían mencionado, aunque estén teñidos de imprecisión o exageración. Así, cada elemento nuevo actuará como una chispa que aviva el fuego, manteniendo vivo el interés de un público que consume cada giro con la misma avidez con la que se sigue una producción de ficción. El problema, y lo que realmente inquieta cuando se mira más allá de la superficie, es que detrás de este juego de percepciones y estrategias hay personas de carne y hueso, con emociones, vínculos y fragilidades que no desaparecen solo porque estén acostumbrados a vivir bajo el escrutinio mediático. Por mucho que formen parte de este engranaje, el peso de lo que se dice, lo que se insinúa y lo que directamente se inventa acaba calando en su vida personal, erosionando relaciones, confianza y autoestima. Y mientras eso ocurre, la línea que separa la mentira de la verdad se vuelve cada vez más delgada, más difusa, hasta llegar a un punto en que ya nadie, ni los protagonistas ni el público, puede asegurar con certeza dónde empieza una y dónde termina la otra. Esa confusión, lejos de desanimar a quienes producen este tipo de contenidos, se convierte en su mejor aliada. Cuanto más difícil es distinguir la realidad de la ficción, más se habla del tema, más se especula y más tiempo permanece en el centro de la conversación. Y así, lo que comenzó como un caso aparentemente trivial de farándula termina revelando, para quien quiera verlo, el mecanismo entero que mantiene en pie el imperio del espectáculo televisivo.